Gran parte de la profecía bíblica, aunque se escribió hace miles de años, habla de nuestros días. Habla de hechos que ocurren frente a nuestros ojos. Dios, el Todopoderoso, nuestro Dios, que declara lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, como dice Isaías capítulo 46, verso 10, inspiró a los antiguos profetas quienes consignaron los hechos principales que determinan el futuro inmediato. En esas palabras vemos las condiciones del mundo, vemos las potencias nacionales. Como han dicho varios seguidores de este canal, se levantan naciones, pero caen. Los conflictos internacionales están a la orden del día. Los engaños religiosos también. Esos engaños serán característicos del momento de nuestra era. Esos momentos llevarán al asolamiento total del mundo tal como lo conocemos. Pero ¿sabes una cosa? Llegará el regreso triunfal de Jesucristo a la tierra para inaugurar el reino de Dios. Dios ha revelado estas cosas en las Escrituras para que todos los que lo aman y obedecen entiendan los sucesos que ocurren a su alrededor. Tú y yo estamos facultados para advertir al mundo de lo que vendrá. Que nos hagan caso, que nos atiendan, que presten atención a las palabras de Dios, es otra cosa. Pero tú y yo somos voceros del reino de Dios. Tú y yo tenemos que predicar a todo el mundo las buenas nuevas de Cristo. Tenemos que predicar arrepentimiento. Tenemos que predicar confesión de pecados. Tenemos que predicar a Cristo. Cristo viene pronto. Y la pregunta que estamos haciendo en las últimas semanas, ¿estamos preparados para la venida del Señor? En las últimas semanas hemos hablado de Estados Unidos. Hemos mencionado también a España. Hay muchas naciones que podríamos mencionar. Hemos hecho la pregunta, ¿será el fin de los Estados Unidos? ¿La palabra de Dios, la profecía bíblica, habla de Estados Unidos? Lamentablemente, el amplio y detallado panorama de la profecía bíblica es ignorado por la mayoría de quienes en la actualidad se declaran cristianos. Y aún entre los estudiosos, pocos saben cuáles son las naciones actuales mencionadas en la palabra de Dios. Ven el nombre de Israel, pero suelen pensar únicamente en el moderno Estado judío en Oriente Medio. ¿Dónde están las potencias militares y económicas de nuestro mundo actual? ¿Dónde está Estados Unidos? ¿Dónde están las naciones de la Mancomunidad Británica? ¿Dónde están Rusia y China? ¿Y dónde está Alemania? ¿Sabes que Alemania ocupa el cuarto lugar en el mundo como potencia económica? Es una de las principales naciones de la Unión Europea. Curiosamente, Alemania ha estado en todas las guerras mundiales. De esto hemos hablado. Por eso yo pienso, opinión personal, Alemania va a tener un papel importante en una posible tercera guerra mundial. Si las palabras inspiradas de la palabra de Dios explican el estado de nuestro mundo y sus naciones en los últimos días, deberíamos ver esas naciones reflejadas en la palabra de Dios. En las profecías para el tiempo del fin vemos nombres de naciones antiguas como Babilonia, Egipto, Asiria, por supuesto Israel. Vemos que algunas de esas naciones, como Egipto, existen todavía. Otras, como Asiria, parecen haberse desvanecido en el pasado. Si las naciones descritas en la Biblia ya no existen, ¿cómo podrán desempeñar papeles importantes en los conflictos finales que van a conducir al regreso de Jesús? ¿Y por qué ha de creerse en la profecía si no se reconoce a las potencias que existen? Al no hallar a las naciones actuales mencionadas en la profecía bíblica, muchos se dan por vencidos, y esto significa que, de hecho, pasan por alto más de la cuarta parte de la Biblia, olvidando que la totalidad de la palabra de Dios fue inspirada para nuestra edificación e instrucción,
como dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Hay muchos que también distorsionan, reinterpretan las afirmaciones inspiradas en los libros de Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Otros siguen su imaginación o según parezcan coincidir con las noticias del día. Muchas veces cometemos el error y ese error nos impide alcanzar el entendimiento que Dios dispuso para nuestro tiempo y empezamos a imaginarnos cosas y a afirmar cosas que no son. Los pueblos que habitan las naciones actuales no cayeron de la luna a sus respectivas provincias, estados y países. Los pueblos modernos tienen historias antiguas y para dilucidar el papel profético que cumplen en los acontecimientos previos al regreso de Jesús, es importante que leamos la palabra de Dios. Y quizás hay cosas que no entendamos o seguramente no vamos a entender, porque Dios en su infinito conocimiento, Él dará el entendimiento, el conocimiento, la sabiduría, la interpretación a sus escogidos. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, es actual, no está obsoleta, no está pasada. Lo que lees en la palabra de Dios sirvió en el pasado, sirve en el presente y va a servir en el futuro. La tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar, nunca pasarán. El otro día recibimos varios mensajes de varios oyentes que, oye, tienen sus ideales políticos ya determinados. El problema de todo es que se hacen llamar cristianos. Y un cristiano no puede votar gobiernos, partidos que están a favor del aborto. Esta es una realidad y hay que decir las cosas como son. Si tú eres cristiano y estás votando gente que está a favor del aborto, te lo tienes que mirar. Estás a favor de la muerte. Estás en contra totalmente de los principios que Dios ha establecido. Blanco y en botella. Y empezaron varios mensajes a llegarnos al canal de YouTube, a WhatsApp, a Telegram, diciendo que nos equivocamos. ¿Cómo podemos estar a favor de ciertas naciones? ¿Cómo podemos estar a favor de Israel? ¿Cómo podemos orar por Israel después de todo lo que está haciendo? Supuestamente, personas que son cristianas, porque te utilizan la palabra de Dios y te dicen, no juzgues para no ser juzgados. Y te dicen, ¿cómo puedes apoyar a Israel? Yo no estoy apoyando a Israel en la parte política o en la parte militar. Yo estoy en total desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno de Israel y lo que están haciendo los soldados. Pero la palabra de Dios a mí me dice que tengo que orar por Israel, que tengo que orar por la paz en Jerusalén. Es que omitimos la palabra de Dios. Escogemos lo que queremos compartir a otros y omitimos lo que dice la palabra de Dios. Otros oyentes han dicho, ¿cómo es que estás hablando en las últimas semanas de Estados Unidos? ¿Cómo es que apoyas a Donald Trump? Decían algunos. Yo no apoyo ni a Donald Trump ni a Joe Biden. Pero estamos viendo que lo que dicen los medios es mentira sobre lo que sucedió en los 4 años de mandato de Donald Trump. Y no lo hemos creído, porque nos creemos lo que dicen los medios de comunicación. ¿Sabes? Las últimas noticias que llegaban de Donald Trump aquí a España eran de que era un racista y que no quería extranjeros en su país. Eso es una mentira. Y no lo hemos creído porque lo dicen los medios de comunicación. Y yo soy de los que piensan que si un extranjero va a ir a un país y tiene delitos en su país, ha cometido delitos en su país, obviamente tú no puedes ir a otro país. Si tú tienes causas pendientes, si tú has cometido delitos en tu país, yo soy de los que piensan, arregla tus problemas en tu país y ya en un futuro, si Dios ha cambiado tu vida, entonces ve a otro país. Y tú dirás, ¿eres racista? ¿Eres homofóbico? No, las cosas como son. Tú no puedes dejar entrar a tu país
a tu casa, por poner un ejemplo, a un hombre que en el pasado ha sido asesino, ha sido ladrón y tiene causas pendientes. ¿Tú lo dejarías entrar en tu casa? A menos que esa persona haya sido transformada por el poder de Dios, tú no te arriesgas a meter en tu casa, en tu hogar, a una persona que tiene un pasado oscuro. A menos que Dios transforme a esa persona y sea una nueva criatura, que entonces la cosa es diferente. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si esa persona no ha sido transformada por el poder de Dios, yo no la puedo permitir que entre en mi hogar. No sé tú, ¿eh? Y quizás algunos digan, pues, oye, es verdad. Otros dirán, pues no, suena racista. No es que suene racista. Pero tú no puedes permitir que personas que son violentas, que tienen delitos, que tienen causas y no han sido procesadas, entren en tu nación. Esto está sucediendo aquí en España, con la inmigración ilegal. También soy de los que piensan que si tú quieres ir a una nación, primero arregla los papeles. Porque somos personas de orden. El cristiano tiene que ser una persona de orden. Dios es un Dios de orden. Y si tú quieres ir a una nación a vivir, tendrás que arreglar los papeles. No puedes estar en una situación ilegal. Eso no es bíblico. Tenemos un Dios de orden. Estás mintiendo, estás ocultando cosas. Si tú quieres ir a un país, tienes que tener todos los papeles en regla. Así se hacen las cosas. Y no entrar a un país de una manera ilegal. Porque luego llegarán las consecuencias. Yo pienso de esta manera. Yo quiero que todos vengan a España y bendigan nuestro país. Pero primero hay que arreglar cómo está tu vida. Arreglar esas causas pendientes que a lo mejor tienes que arreglar. Los papeles que tengas que arreglar. El visado que tengas que arreglar. La tarjeta de residencia que tengas que arreglar. Todo eso lo tenemos que arreglar para vivir sin problemas en esta nación. Es así, es una realidad. Cada nación hace eso. Hay otras que no. Hay otras que dicen, ven aquí de manera ilegal, con tus causas, con tus delitos. Pero que sepas una cosa, vas a entrar, pero tus votos me pertenecen a mí. ¿Sí o no? Tenemos un espacio aquí en Radio Solidaria, Aula Jurídica, con Lorenzo Fernández, que responde a estas dudas, a estas inquietudes. Todo lo que tenga que ver con extranjería, nuestro compañero Lorenzo puede responder a esas dudas. Deja tus preguntas, únete al grupo de Telegram que tenemos de Radio Solidaria y en la sección, en el tema Aula Jurídica, deja tus preguntas y cada martes Lorenzo Fernández responde a tu pregunta. Vamos con la palabra en este día que nos hemos desviado. Bueno, me he desviado yo un poco. Muchos ven a Israel en la Biblia y se apresuran a pensar en la actual nación de Israel, ¿verdad? Aunque esta nación sí corresponde a una parte de las antiguas 12 tribus hebreas, quienes piensan que el Israel de la profecía bíblica se limita a la moderna nación de Israel, pierden de vista hechos cruciales de la Biblia, de la historia. La Biblia nos dice que muerto Salomón, la nación de Israel se separó en dos. Esto lo sabemos, lo hemos compartido. La nación de Judá en el sur, compuesta por las tribus de Judá y Benjamín, así como de cierto número de levitas, y en el norte, una nación más grande que retuvo el nombre de Israel, compuesta de las 10 tribus restantes. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo del 1 al 24. Pues resulta que los historiadores seculares no lo disputan. En el discurso de su historia, estas dos naciones hebreas se enfrentaron en batallas, la una contra la otra. Puedes ver el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Incluso el rey Acaz de Judá le pagó al rey Tigliat-Pileser de Asiria para que lo protegiera contra Israel, que es la nación del norte. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 7. La profecía bíblica habla de Israel y Judá como dos naciones diferentes que volverán a ser una cuando Cristo regrese. ¿Dónde dice esto? En el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 15. Pero van a seguir separadas hasta que llegue ese momento.
La nación que actualmente se llama Israel representa a los descendientes de la antigua nación de Judá, y de allí viene el nombre de los judíos, de Judá. En la profecía Israel suele referirse a la otra nación, las 10 tribus del norte, que fueron llevadas cautivas años antes que la nación de Judá. Aunque los descendientes de estas 10 tribus perdidas desaparecieron de la vista de la historia. Dios profetizó que se acordaría de ellos, y para Dios nunca van a perder su identidad. Ahora bien, hay una nación que se está mencionando poco, pero que ha estado en guerras mundiales. Alemania. Alemania es una potencia crucial en el tiempo del fin. Europa también cumplirá un papel protagonista en los días previos al regreso de Jesús. Y esa función se explica detalladamente en el libro de Apocalipsis. Sabemos que hay naciones que han estado presentes durante toda su historia. Alemania es una de ellas, que tiene un papel importante. Sabemos que ha sido protagonista en guerras mundiales. Sabemos que de Alemania nació un dictador, Adolf Hitler, que sometió a todos los judíos. No a todos, sino a una inmensa mayoría de judíos. Adolf Hitler, un hombre poseído, dirigido por el mismo Satanás. Alemania, es opinión personal, yo pienso que va a tener un papel importante en los tiempos del fin. Alemania ahora mismo lidera la economía europea, está por delante de Francia, por supuestísimo por delante de España, es la potencia número 1 a nivel europeo. Y va a tener un papel importante, al igual que va a tenerlo Estados Unidos, va a tenerlo Rusia, va a tenerlo China, veremos a ver qué sucede con Gran Bretaña, veremos a ver qué sucede con Corea del Norte, veremos a ver qué sucede con países árabes. Pero aún sabiendo el papel futuro de los Estados Unidos, el Reino Unido y las muchas naciones descendientes de los británicos ya conocen el papel y la importancia de Alemania en una posible guerra mundial. Quien busque en internet la respuesta a la pregunta ¿quiénes son los asirios?, te invito a que lo hagas, probablemente vas a encontrar artículos sobre un pueblo de ese nombre que se originó en el Oriente Medio y que habita en varios lugares del globo. Muchos dan por sentado que esos 4 o 5 millones de personas dispersas por el mundo son todo el remanente de lo que fue el imperio asirio. Potencia, como dice la palabra de Dios, con puño de hierro que mantuvo bajo su dominio a gran parte del mundo antiguo. Según la profecía bíblica, Asiria será una fuerza poderosa en los últimos días, inmediatamente antes del regreso de Jesús. La Biblia se refiere a Asiria moderna y poderosa que cumple el papel de azote para las actuales naciones de Israel y es un instrumento en las manos de Dios. Es una de las verdaderas superpotencias que compiten por el dominio del mundo en el tiempo del fin. ¿Acaso unos pocos millones de seres dispersos constituyen la Asiria moderna descrita en la profecía? ¿Cómo puede ser posible? Si la palabra de Dios dice que Asiria será una nación fuerte, intacta, militarmente superior, es porque se va a cumplir, es porque lo que dice la palabra de Dios se cumple. Gran parte de la profecía bíblica es dual, o sea, que esas profecías tuvieron un cumplimiento inicial en tiempos antiguos y ha habido o habrá un cumplimiento en los tiempos modernos, en el tiempo del fin. Un ejemplo es la toma de Jerusalén. Jesús predijo que la ciudad sería desolada y advirtió a sus discípulos que huyeran cuando la vieran rodeada de ejércitos. Lucas capítulo 21, verso 20 y 21. El contexto de Mateo 24 es paralelo al de Lucas 21. Y esa profecía, lo creamos o no, se cumplió en primera instancia con el saqueo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y habrá otro cumplimiento al final de la era que dice el libro de Apocalipsis.
Jerusalén será hollada por los gentiles. Esa profecía se tiene que cumplir. El libro de Daniel en el capítulo 11 menciona la abominación desoladora y tiene que ver con Jerusalén. Hablamos de Asiria, pero como te estaba mencionando hace un ratito, Alemania tendrá un dominio importante en los tiempos del fin. La relación entre Asiria y Alemania es real. Asiria no puede ser un pueblo sin nación, disperso en el tiempo del fin como un puñado de polvo entre las naciones del mundo. Dios es veraz, y el hombre, tú y yo, somos mentirosos. Y si Dios es veraz y la profecía bíblica es verdadera, entonces Asiria tiene que ser una nación poderosa en el mundo, preparada por Dios para cumplir sus propósitos que van a transformar al mundo en los últimos días. Pero la palabra de Dios también dice que Asiria será destruida. ¿Y cómo puede ser destruida Asiria? No lo sé. Puede ser por un terremoto o puede ser por una guerra con Israel, no lo sé. Tiene que ser una nación capaz de producir la confrontación profetizada con las actuales naciones israelitas. Y ahí incluimos su dotación nuclear, a saber, puede ser también Estados Unidos, Inglaterra, los pueblos descendientes de los británicos. De todas las naciones y pueblos de la tierra, la que más se ajusta en los últimos días a las características y a la función profetizada para Siria es Alemania. Recordar que Asiria es un antiguo enemigo de Israel. Recordar que Alemania ha tenido un pasado oscuro, muy diabólico contra Israel, contra los judíos. Lo sabemos, ¿verdad? Hemos hablado de esto con el dictador Adolf Hitler. Llegará la decadencia, llegará la caída de Israel. Hay un versículo que me llama mucho la atención y quiero compartir contigo. Isaías capítulo 10 trae un resumen de la forma como actúa la mano de Dios en el auge y la caída de sus naciones escogidas y cómo se vale de una nación para corregir a otra. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Yo cuando leo este versículo pienso en esas naciones, en esos países que llevan años gobernando y se están aprovechando del pueblo. Cuba, Venezuela, son un ejemplo. Con dos dictadores, con una familia de dictadores, en una de ellas, que se enriquece y el pueblo cada vez más pobre. Mira lo que dice Isaías. ¡Ay de los que dictan leyes injustas! ¡Que se preparen! Y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres, para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas, para robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Lo que habla este versículo es justicia de Dios, que Dios enviará justicia a estas naciones, a estos pueblos, a estos países que han sido sometidos por leyes injustas, por personas que prescriben tiranía, por dictadores que apartan del juicio a los pobres, quitan el derecho a los afligidos, roban a los huérfanos, despojan a las viudas. El Señor hará justicia. Que se prepare Venezuela, que se prepare Cuba, que se prepare España, que se preparen naciones que están sometiendo al pueblo. Cuando unes todas estas piezas vemos que el asolamiento que vendrá de lejos vendría de una máquina de guerra que todo nos hace pensar en el imperio asirio.
Isaías comenzó su vida de profeta en la última parte del siglo VIII. Y la superpotencia de esa época era Siria y atacó a Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 7. Habla del reinado del rey Acaz de Judá que pagó a los asirios para que lo protegieran de los sirios y de la casa de Israel en el norte. Te invito a que lo leas. El libro de Nahum, capítulo 1, verso 1 en adelante, habla sobre la caída de Asiria. Isaías, capítulo 10, verso 5 en adelante, habla de la caída de Siria. El libro de Daniel también, capítulo 4, verso 17. El libro de Nahum, capítulo 3, verso 18. Hablan de la caída de Siria. Como decían varios oyentes, hay naciones que se levantan y caen. Ninguna nación, ninguna superpotencia va a permanecer para siempre. Solo va a permanecer para siempre el reino de Dios. Están llegando ahora mismo aquí a Europa oleadas de migración. Legal e ilegal. Y eso va a marcar un antes y un después. Porque cuando hay una migración a un país, dependiendo del porcentaje de personas que acudan a ese país, llevan su cultura. Esto pasa con la creencia del Islam. El Islam está creciendo en toda Europa. Hay un paralelismo, hay una conexión entre Asiria y Alemania. Alemania se destaca como la encarnación de aquel antiguo imperio asirio preparado por Dios para cumplir las profecías del tiempo del fin. Históricamente los alemanes han estado divididos en momentos y unidos. Han estado divididos en unos momentos y unidos han estado en otros. No sé si recuerdas a Otto von Bismarck, el canciller de hierro, que entretejió 22 estados de habla alemana y 3 ciudades anseáticas separadas, pero formando Alemania en su conjunto. Ahora los alemanes cuestionan la identidad, el propósito, el destino de su nación. Recuerdo perfectamente, año 2015-2016, una oleada de inmigrantes inundó Europa a raíz de la guerra civil en Siria. Miles de refugiados sirios pasaron la frontera, atraídos por la política acogedora de la canciller Angela Merkel. La canciller, mejor dicho, Angela Merkel. Entre esos refugiados, lo creamos o no, había terroristas. Y esto no lo han dicho los medios. Habían terroristas. Es la única manera de que terroristas lleguen a todo el mundo, haciéndose pasar por refugiados, por familias. Poco después de la crisis, que había motivado a muchos alemanes a preguntarse qué es ser alemán, la revista de ciencias Wissenschaft publicó un artículo en el cual señalaban que el pasado lejano, Alemania, en el pasado lejano de Alemania, había sido una nación de inmigrantes. ¿Por qué no existen las raíces alemanas? Este es el artículo, publicado el 18 de mayo de 2017. Las conexiones entre la potencia que es Alemania en Europa Central y los antiguos asirios serán sorprendentes. Van a tener un papel importante. Si lo han tenido en épocas pasadas y esas naciones siguen entre nosotros, van a tener un papel importante en los tiempos del fin. Si son superpotencias, ¿por qué no van a tener un papel importante en los tiempos del fin? Sea para bien o sea para mal. Hay un paralelismo difícil de negar. Después del régimen de Adolf Hitler en Alemania, observadores e historiadores notaron mucha semejanza entre Asiria y Alemania. Klaus Fischer, profesor de Historia y Filosofía en Halland Hoch College, se refiere así a aquella era. Fueron inventados ritos ingeniosos para quebrantar el individualismo,
marcha en columnas, grandes mítines. Era un destello de siniestra hermosura que el mundo no había visto desde los días de los antiguos asirios. La mayor parte de esos planes, ostentosos como colonizar a Rusia, anexar a Crimea y otros, fueron aplazados ante las exigencias de la guerra, pero reflejan la naturaleza siria de la política alemana hacia los pueblos conquistados. Año 1995, página 342. La crueldad de la Alemania nazi no se limitó, por supuesto, a las deportaciones forzadas. También el Holocausto tiene su parangón en la antigua Siria. Hemos visto diferentes holocaustos a judíos, al pueblo de Israel, en toda la historia. Con Adolf Hitler, Adolfo en América Latina, como hemos tenido a Faraón sometiendo al pueblo de Israel, a los israelitas, como hemos tenido y hemos visto, por ejemplo, a Herodes en tiempos de Jesús, persiguiendo a los niños menores, como hemos visto a Nabucodonosor y a diferentes reyes de Persia, de Siria, de Asiria, de Babilonia, persiguiendo también a los judíos. Si eso se ha producido desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, con la persecución a los cristianos, Pablo fue perseguidor de los cristianos y pasó de perseguidor a perseguido por causa de Cristo. Dios cambió su vida. Pero si ya en el Antiguo y en el Nuevo Testamento vemos ese modus operandi de perseguir a los judíos, de perseguir a Israel, de perseguir a los cristianos, eso lo vamos a tener en el tiempo del fin. Y puede ser que todavía haya raíces nazis en Alemania y dispersadas por todo el mundo. ¿Existe otra gran potencia en el mundo que ostente tantos nexos con los antiguos asirios, ya sea en cuanto a características culturales, simbolismos del culto, lugares o momentos de sus migraciones? Yo creo que Alemania está muy relacionada con el Imperio Asirio, que fue uno de los enemigos de Israel. Las posibilidades de que Alemania representa la moderna encarnación de esa potencia de los tiempos del fin será aún más evidente cuando veamos la función que ha cumplido el pueblo alemán a lo largo de la historia. Esta nación ha sido el motor que Dios ha empleado para impulsar la profecía, hecho que se ha cumplido en las sucesivas restauraciones del Imperio Romano. Alemania, que ha estado presente en todas las guerras mundiales, ahora en silencio, pero sigue siendo la superpotencia número 1 a nivel europeo. Me atrevo a decir a que puede estar entre las 2, 3 más importantes del mundo, porque yo ya no cuento a Estados Unidos. No sé si lo volverá a ser, pero ahora mismo Alemania, China, Rusia están por encima de Estados Unidos. Que curiosamente su mayor auge económico fue en época de Donald Trump, en esos 4 años de mandato. Económicamente nunca Estados Unidos había estado como en el mandato de Donald Trump. Mírala ahora. Estamos hablando de lo económico, también de lo militar, que curiosamente Donald Trump no metió a Estados Unidos en ninguna guerra. Sí que lo hizo Barack Obama y todos los otros presidentes de los Estados Unidos, y curiosamente a Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Ves la hipocresía humana? ¿Ves cómo estos premios, estos títulos son un fraude? El Premio Nobel de la Paz a un presidente que metió a su nación en varias guerras, en varios conflictos. Hipocresía pura y dura. ¿Será Alemania la bestia que profetiza la palabra de Dios? Es una pregunta. Todos los imperios han caído. Todos. Se han levantado, han tenido sus momentos de gloria y han caído. Todos, ¿eh? Muchos pensaban que el Imperio Romano duraría para siempre y mira, se autodestruyó. ¿Qué sucederá con Alemania?
Hemos visto reyes germánicos. Hemos visto cómo Alemania en los últimos años ha gobernado Europa. Hemos visto la expansión del militarismo alemán. ¿Será Alemania un instrumento en las manos de Dios para confrontar a Israel, para confrontar a las naciones? La Guerra Fría también. Es que Alemania ha estado siempre en el punto de mira. Hemos conocido también la reunificación de Alemania. Dice la palabra que Asiria, por ejemplo, servirá a Egipto. ¿Será entonces el final de Asiria? Es una pregunta bastante interesante. Uno se pregunta, oye José, ¿y Asiria en la actualidad qué nación es? En la actualidad aún viven asirios en las regiones de Irán y el norte de Irak. El imperio asirio se considera el más grande de todos los imperios mesopotámicos, tanto por su extensión como por el desarrollo de una burocracia y estrategias militares que le permitieron crecer y prosperar. De esta manera respondemos a esta pregunta. Lo que sí me deja en claro la profecía bíblica es que nos mete de lleno a ti y a mí en ese saco. Tú y yo estamos metidos. ¿Por qué? Porque tú y yo confiamos en Dios, creemos en Dios. Y la palabra de Dios dice que la persecución a los cristianos se va a incrementar en todo el mundo. Si se incrementa en todo el mundo, implica que las naciones que gobiernan sus naciones, sus países, el mundo, van a perseguirnos. Sea Alemania, sean los asirios, sea Estados Unidos, sea el Reino Unido, sea Corea del Norte, sea Rusia, sean los chinos, sean incluso países de Arabia, con creencias islámicas, nos van a perseguir. Sea la nación que sea, nos van a perseguir a ti y a mí. Esta es una realidad. Y por eso cada día tenemos que prepararnos. Cada día tenemos que leer la palabra de Dios, porque lo que dice la palabra de Dios se cumple. Y estar pendientes de la profecía bíblica. Por eso te recomiendo el libro Palabras Proféticas de Miguel Díez, porque habla de todo lo que te he mencionado ahora mismo. Son 50 programas los que puedes encontrar en el canal de YouTube de Solidaria TV, Palabras Proféticas. El libro está disponible en Librería Los Olivos, formato físico, formato digital, está en PDF, disponible para ti. Y Miguel Díez resume a la perfección en programas de 10-15 minutos todo lo que la palabra de Dios habla en cuanto a profecías bíblicas. Por eso hoy hablando de Alemania, que le hemos mezclado un poquito con Asiria, porque Alemania se fijó en el imperio asirio. Si tú analizas las dos naciones, los dos imperios, te podrás dar cuenta que están relacionados entre sí. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que Alemania va a tener un papel importante en los tiempos del fin? ¿Crees que será una superpotencia que puede gobernar al mundo? ¿Qué piensas al respecto sobre Alemania?